Seguimos entonces ahora con esclerosis múltiple. Esta patología se caracteriza por ser una patología desmielinizante, o sea que el problema principal no se da en el cuerpo de la neurona, no se da en la corteza, sino específicamente se da en la sustancia blanca. Es una enfermedad crónica, o sea que tiene su desarrollo por largo tiempo y es provocada por un proceso inflamatorio, o sea, se produce una inflamación en la zona que va a producir la posterior desmielinización. Habitualmente se encuentra en pacientes jóvenes, es autoinmune, o sea que el mismo cuerpo crea ese proceso inflamatorio y destruye la mielina. Se caracteriza por múltiples placas de desmielinización con relativa preservación de los axones. O sea, la mayoría de la bibliografía dice que se preservan los axones, pero hay otras que dicen que estos sufren pequeños daños. En la epidemiología, el comienzo promedio de esta patología es a los 23 años. En Argentina estaría a partir de los 30 años. Y el pico de inicio más precoz es en la mujer, 5 veces más que en el hombre. Los brotes son en forma de apariciones bruscas y de remisiones, que quiere decir que todo vuelve a lo anterior o se estanca, ¿sí? Esto tiene un debut temprano, ¿sí? Y además está entre los 35 y los 39 años. El sexo que más afecta es a los hombres. Tengamos en cuenta que estas son tablas que son internacionales, ¿sí? Eh, por ejemplo, la mortalidad es difícil de determinar. En Estados Unidos se hicieron algunos estudios y dice que el promedio de muerte es a los 58 años. La distribución genética y racial, en la esclerosis múltiple tenemos, como dice acá en el cuadro, si es hermano es de 1 a 20, si es un hijo de 1 a 50, si son gemelos monocigotos de 1 a 20 también, gemelos dicigotos de 1 a 3 o de 1 a 4, o sea que acá se da una reducción del riesgo, o sea que hay más posibilidades de riesgo. Y en la población abierta es de 1 en 800 personas, o sea que es una patología dentro de todo frecuente. Existe una elevada prevalencia de la esclerosis múltiple en la raza caucásica. La etiopatogenia se caracteriza por ser desconocida, o sea, no se sabe cuál es la causa o origen de esta patología. Probablemente sea algún virus, pero la mayoría lo da como una respuesta autoinmune que se prolonga en el tiempo, o sea, se da durante muchísimo tiempo. Por eso, específicamente, al no saber cuál es el elemento que la produce, se la considera más una patología autoinmune que por efecto específico de alguna virosis. La desmielinización se acompaña con la preservación axonal, entre comillas, como dijimos, porque en algunos casos puede producirse la destrucción, como lo muestra acá la figura. La placa de desmielinización es casi totalmente asintomática, o sea que no se acompaña con dolor ni con ningún otro tipo de sintomatología específica, ¿sí? Los síntomas agudos serían causados por los procesos inflamatorios con edema y alteración glial, pero eso se tendría que ver específicamente bajo un microscopio. Las placas de desmielinización suelen ser múltiples, están localizadas principalmente en la sustancia blanca periventricular, o sea, alrededor de los ventrículos. Si ustedes se fijan en esta imagen, acá tenemos una gran placa de desmielinización alrededor de este ventrículo lateral, diferente a esta otra zona que está sana.
También la encontramos en el tronco cerebral, en el cerebelo, en los nervios y vías ópticas, la médula cervical y en los cuerpos callosos. Específicamente todas estas zonas que estamos hablando son de sustancia blanca, ¿sí? Estas son las responsables de la disfunción neurológica que produce la interrupción de la conducción eléctrica. Si el axón está preservado, ¿sí? Esta conducción eléctrica se sigue dando, pero en vez de ser saltatoria como era antes, va a ser mucho más lenta porque va a ser de punto a punto, ¿sí? Entonces por eso se hace mucho más lento el proceso de conducción. La patología, que es multifactorial, encuentra, o sea, encontramos en factores ambientales que juegan un gran papel en esta situación. La afección del antígeno leucocitario humano sustenta la suposición de que es una enfermedad autoinmune, como ya habíamos dicho. Complejos procesos inmunes participan en la destrucción de la mielina del sistema nervioso, pero respeta la del sistema nervioso periférico, o sea, específicamente estaría atacando a los oligodendrocitos, que son los que forman la mielina en el sistema nervioso central. Una respuesta normal a uno o más antígenos de la mielina origina la formación de estas placas de desmielinización y son la lisis de los oligodendrocitos, como lo habíamos hablado, y la liberación de citocinas y células T. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Tenemos trastornos de tipo motor, sensitivo y lo que se llama la neuritis óptica retrovulvar. ¿Por qué tenemos trastornos tanto sensitivos como motores? Porque lo que afecta específicamente es a los nervios, o sea, a la sustancia blanca que cubre los nervios. O sea, que no elige a nervios sensitivos por un lado o a nervios motores por el otro, sino que específicamente lo que hace es atacar a la sustancia blanca. Entonces, ¿qué trastornos vamos a tener? Vamos a tener trastornos sensitivos, parestesias en zonas o hipoestesias del hemicuerpo o solamente un solo miembro. Trastornos motores como hemiparesias, monoparesias, o trastorno de los nervios craneales, variando de intensidad según la zona que esté afectada. Y la neuritis óptica retrovulvar, que es un dolor ocular con disminución de la agudeza visual, o sea que cada vez ve menos la persona. Este cuadro es común y generalmente se recupera.